que existen democracias amputadas y empobrecidas, e incluso que puede darse en un futuro cercano un animal nuevo, entre comillas, un sistema en el que las cuestiones sociales pasen a decidirse en un escenario individual, donde la soledad y el egoísmo sea el que prime las decisiones. Que existe una diferencia entre una democracia que busque la unanimidad a una que busque defender la regla de las mayorías, asunto que permite la construcción de un sistema constitucional que disciplina y controla el funcionamiento de la democracia actual, es decir, lo que llamamos la democracia liberal. Que existen ideas diferenciadas en torno a la democracia. Por ejemplo, la de Gaetano Mosca, que considera que la clase de los gobernantes, denominada la primera, siempre siendo la menos numerosa, es la que monopoliza el poder, y que eso no es una democracia. La tesis de Michels, que considera que cuanto más organizada se hace una organización, en esta misma medida será cada vez menos democrática, es decir, que la democracia conduce a la oligarquía. Y por último, la idea de Joseph Schumpeter, tesis que comparte Giovanni Sartori, a diferencia de las dos anteriores, que sostiene que el método democrático es ese expediente institucional para llegar a decisiones políticas, en virtud del cual algunas personas adquieren el poder de decidir mediante una lucha competitiva por el voto popular. Que la democracia es, en definitiva, no autocracia, puesto que se basa en un principio de legitimidad, y que lo que soporta la democracia, en definitiva, es que un conjunto social participa de un modelo de decisión social para una elección, totalmente contrario a la idea de un principio hereditario o violento de autoproclamación del poder. Que existe una diferencia entre democracia directa y democracia representativa. Que la primera se traduce en decisiones de suma cero, dado que concibe el asunto de lo social como una construcción de vencedores y vencidos. En tanto, la democracia representativa, es decir, la moderna liberal, la concibe como una transacción de decisiones dada por la representación social. Y por último, que la democracia tiene su origen en el pluralismo de la modernidad, el cual es una expresión antagónica del dogmatismo y el fanatismo de la temprana modernidad, que se da en Europa, especialmente en Inglaterra, donde la persecución de unos contra otros por las creencias religiosas originó nuevos mundos físicos e ideales para la construcción de un nuevo sentido de lo social. Estas fueron las conclusiones de Giovanni Sartori del libro La democracia en 30 lecciones, capítulos del 7 al 12. Les invito a que continuemos con el estudio de este texto de los capítulos 13 al 18, para seguir comprendiendo qué es la democracia, lectura que hacemos con fines eminentemente académicos. Un cordial saludo a todos y todas, a quienes les interesen las teorías críticas, la sustentabilidad, las visiones disruptivas y alternativas al desarrollo. Soy Wilfer Ceballos Betancourt y les invito a que se sirvan un café para continuar escuchando estas lecciones sobre la democracia según Giovanni Sartori. Lección 13. La libertad política. ¿El hombre es verdaderamente un ser libre? Es decir, ¿está verdaderamente dotado de libre albedrío? Esta es la pregunta que recorre toda la teología y la ética cristiana. Y además, ¿cuál es la naturaleza última, la esencia de la libertad? Para Spinoza, la libertad era una perfecta racionalidad. Para Leibniz, espontaneidad de la inteligencia. Para Hegel, aceptación de la necesidad. Pero todas estas definiciones se refieren a una libertad última, ubicada, dentro del hombre. Ninguna de ellas tiene en cuenta la libertad externa, la condición de ser libre o no libre en relación con los demás. Y la libertad política es eso, una coexistencia en libertad con la libertad ajena y una resistencia a la falta de libertad. Existe, por tanto, una enorme diferencia entre libertad interior y libertad de querer, por un lado, y libertad exterior y libertad de hacer. Con la filosofía nos ocupamos de la primera, y con la política de la segunda. La libertad política es, precisamente, una libertad empírica y práctica. John Locke fue uno de los pocos filósofos que captaron bien esa diferencia, pero el que mejor acertó con la noción de libertad política fue Thomas Hobbes, con la celebérrima definición que da de ella en el Leviatán. Abro comillas. Libertad significa propiamente ausencia de impedimentos externos. Hobbes da en el blanco con el problema porque aplica la libertad política a la relación ciudadanos-Estado, considerada desde el punto de vista de los ciudadanos.
Si por el contrario consideramos la relación Estado-ciudadanos desde el punto de vista del Estado, decir que el Estado es libre para, introduce un discurso sobre la arbitrariedad del poder, sobre un Estado tiránico que es libre precisamente de mandar a su gusto. La sustancia es, por tanto, que la libertad política sirve para proteger al ciudadano de la opresión. ¿Pero cómo? Lo decía ya con espléndida concisión, hace más de 2000 años. Cicerón planteaba, abro comillas, somos siervos de la ley con el fin de poder ser libres. Esto decía Cicerón hace más de 2000 años. Y volvía a decirlo de forma más concisa Locke en el siglo XVII. Abro comillas, donde no hay ley, no hay libertad. Cierro comillas. No obstante, quien más remanchó la tesis de que la libertad está fundada por la ley y sobre la ley fue Juan Jacobo Rousseau. Abro comillas, cuando la ley está sometida a los hombres. Cierro comillas. Escribe, no quedan más esclavos y amos, es la certidumbre de la que estoy seguro, mucho más seguro, es la libertad. Siempre sigue la misma suerte que las leyes, reina y perece con ellas. Esto en palabras de Juan Jacobo Rousseau. ¿Por qué la libertad necesita de la ley? ¿Por qué si gobiernan las leyes, que son reglas generales e impersonales, no gobiernan los hombres y a través de ellos la voluntad arbitraria, despótica o simplemente estúpida de otro hombre? Es verdad que la ley es también coerción, puesto que prohíbe y condena, pero al mismo tiempo nos tutela, porque está constituida por normas que se aplican a todos sin distinción, e incluso a quienes las hacen, lo que es un formidable freno. También se dice que la libertad política es a priori una libertad defensiva, una libertad de. Está claro que en la estela de la libertad de se consolidan posteriormente las libertades para, las libertades afirmativas. Pero si previamente no existe una protección de la ley, después no hay libertad para hacer nada. Las libertades para no pueden pasar por encima de la libertad de. Lección 14. Igualdad. Albert Einstein dijo una vez que la política es más difícil que las matemáticas. Puede que estuviera pensando en la igualdad, porque este es el concepto más difícil y más enrevesado de todos. Por lo pronto, es bicéfalo, tiene dos cabezas. Por un lado, la igualdad es identidad, es lo idéntico. Las cosas iguales son las mismas cosas. Por otro lado, la igualdad es justicia. Una vez más es Aristóteles quien lo afirma. Abro comillas, injusticia es desigualdad, justicia es igualdad, cierro comillas. Y también es Aristóteles quien distingue entre igualdad aritmética o numérica e igualdad proporcional. La regla de la igualdad aritmética es lo mismo para todos. La regla de la igualdad proporcional es lo mismo para los mismos. Y por tanto, lo distinto, cosas distintas para los distintos. En el primer caso, todos deben tener un pie de la talla 42 y solo se suministran zapatos de este número. En el segundo caso, cada pie tiene su propio número y por tanto, los zapatos tienen tallas diferentes. Está claro que a veces adoptamos la primera igualdad y a veces la segunda. Leyes iguales son leyes idénticas para todos. Pero la igualdad fiscal, por ejemplo, es proporcional a la riqueza de los ciudadanos. Impuestos iguales para los iguales, pero desiguales para los desiguales. Existe una larga lista de tipos de igualdad. La política, la social, la jurídica, hasta la igualdad económica radical. Nada para nadie. La igualdad que hoy más nos interesa es la igualdad de oportunidades. Y también, esa igualdad es bicéfala. Puede entenderse de dos formas radicalmente distintas. En una primera acepción, las oportunidades iguales vienen dadas por un acceso igual. En la segunda, vienen dadas por puntos de partida iguales. En el primer caso se pide el mismo reconocimiento para los mismos méritos y las mismas capacidades. Por tanto, esta igualdad promueve una meritocracia. Carreras iguales para capacidades iguales. Igualdad de oportunidades para llegar a ser desiguales. En el segundo caso, se pide que se igualen las condiciones de partida. Así, mientras que la igualdad de acceso elimina obstáculos, la igualdad de punto de partida exige fabricar dichos puntos. El acceso igual se aborda con procedimientos de acceso. Los puntos de partida iguales se plantean en cambio con condiciones y circunstancias materiales. La primera es la igualdad liberal. La segunda es la igualdad marxista. Como puede verse, el problema de la igualdad es verdaderamente complicado. En los inicios de la Revolución Francesa, Jean-Paul Marat escribía a Camille Desmoulins: ¿de qué le sirve la libertad política a quien no tiene pan?
solo resulta útil para los teóricos y los políticos ambiciosos. La pregunta era sensata, pero la respuesta era inadecuada. Desmoulins pronto lo descubriría en carne propia, porque fue guillotinado. Es verdad que la libertad no da pan, que no le interesa a quien tiene hambre. Es casi igual de cierto, aunque no del todo, porque la libertad por lo menos permite reclamar el pan. Pero si el pan lo es todo para quien no lo tiene, se vuelve insignificante, o casi en cuanto no lo hay. No se vive, perdón de la banalidad, solo de pan. Por otra parte, la pregunta de Marat suscita una pregunta paralela. ¿Para qué sirve la falta de libertad a quien no tiene pan? La respuesta es la misma. Para nada. El que renuncia a la libertad a cambio de pan es solo un estúpido. Si la libertad no da pan, es aún más seguro que tampoco lo da la falta de libertad. Equivocándose, como lo ha hecho de forma clamorosa en el cálculo de la igualdad, el marxismo real, es decir, el comunismo, ha infligido a 1.500 millones de seres humanos sufrimientos, privaciones y crueldades totalmente inútiles. Para pasar página de verdad, hay que comprender que todo depende de hacer iguales, igualmente sometidos a las mismas leyes, a los igualadores. Cómo igualar a quienes igualan es un problema de libertad política, de ingeniería constitucional, y desde luego no un problema de igualdad material. Lección 15. Liberalismo político y liberalismo económico. Liberalismo y democracia, junto con socialismo y comunismo, son las etiquetas que compendían la lucha política entre los siglos XIX y XX. Una vez que hemos hablado de la libertad, es el momento de dar entrada al liberalismo. El término liberales aparece por primera vez en España en los años 1810 y 1811, e indicaba a los que se oponían a la conquista napoleónica. Empiezan a circular en Francia con el vocablo liberalus. Unos 10 años después, pero con una connotación de desconfianza, ya que estaba asociado a los rebeldes españoles. Por último, adquiere un significado más respetable, traducido como liberal, en Inglaterra, donde llega sin embargo a mediados del siglo XIX, y la palabra liberalismo aparece más tarde. Nacer tan tardíamente, habló de la palabra, fue una desgracia. El nombre no tuvo tiempo de arraigar, también debido a que en aquel momento la historia iniciaba su aceleración. Además, el nombre, otra desgracia, nació en el momento equivocado, en las peores circunstancias posibles, porque coincidió con la Revolución Industrial y con todas las tensiones y las crueldades que la caracterizaron. Hoy sabemos que ninguna revolución industrial ha tenido lugar sin un alto coste humano, sin urbanización salvaje, sin explotación del proletariado industrial y sin reducción en los consumos. Lo cierto es que la transformación industrial de Occidente arrancó bajo los auspicios de la libre competencia, del dejar hacer y del evangelio librecambista de la escuela de Manchester. La consecuencia fue que el liberalismo como sistema político se confundió con el liberalismo económico. El sistema económico de la revolución industrial adquirió una acepción más económica que política. Fue declarado burgués y capitalista, y por ello se granjeó la hostilidad granítica y perpetua del proletariado industrial. ¿Mala suerte? Sí, precisamente mala suerte. Sí, el término liberalismo se hubiera acuñado, digamos, en el siglo anterior, nadie había podido atribuirle las culpas económicas que no le corresponden, y nadie habría podido confundir, como se confunde aún hoy en día, el liberalismo político con el liberalismo económico. Locke, Hooke, Blackstone, Montesquieu, Constant no fueron en absoluto los teóricos del dejar hacer y de tener una libertad total, sobre todo porque en realidad no sabían nada de economía. Ellos fueron, por el contrario, los teóricos del constitucionalismo y la libertad, de que la trataron era la libertad política. La palabra liberalismo se malogró por otro motivo más. En algunos países aparece cuando la cosa ya ha caído en desgracia, como en Alemania y en parte también en Francia, y de hecho ni siquiera llega a establecerse en Estados Unidos. Los estadounidenses percibieron su sistema primero como una república e inmediatamente después como una democracia. La Constitución de Estados Unidos es, de hecho, el prototipo de las constituciones liberales en el sentido propio del término, pero allí no la consideran como tal. Y se da el caso de que los liberales estadounidenses de hoy debaten sobre la noción de liberalismo como un vacío histórico casi total.
Lección 16. Socialismo. Guido de Ruggiero, en su excelente Historia del liberalismo europeo, afirma que en la Revolución Francesa estaban presentes en potencia tres revoluciones: la Revolución Liberal, la Revolución Democrática y la Socialista, y señala acertadamente que la única revolución que estaba madura era la liberal. Tras recorrer el camino desafortunado de la palabra liberalismo, afrontamos ahora el otro término que ha marcado la historia de los dos últimos siglos: el socialismo. Pese a que la palabra ya aparece empleada en 1830 por Pierre Leroux, y aunque en aquella misma época encontramos la voz socialista para designar a los seguidores de Saint-Simon, el término deviene importante solo hacia 1847 y 1848. El de 1848 es el año de las revoluciones liberales, pero no así en Francia. En Francia, la revolución adquirió tintes socialistas, asustó, fue derrotada y dio lugar poco después al golpe de Estado de Luis Bonaparte y al Segundo Imperio. Y así, la palabra socialismo sale de Francia, se traslada a Alemania y desde ahí confluirá en la historia de la formación y de la difusión de los partidos obreros. Sí, como hemos visto en el caso del liberalismo, primero nace la cosa y después la palabra. Con el socialismo ocurre lo contrario. El Manifiesto Comunista de 1848 comenzaba con esta frase, abro comillas: un fantasma recorre Europa. Es el fantasma del comunismo. Cierro comillas. Marx no llegó a ver el triunfo de ese nombre, que tendría que esperar a Lenin, pero le dio tiempo a sentar las bases de un socialismo plasmado por su doctrina. Mientras que para el liberalismo hicieron falta 3 siglos para pasar de la cosa a la palabra, para el socialismo el paso de la palabra al socialismo marxista se produjo en 2 décadas. El primer partido socialista alemán fue el de Ferdinand Lassalle, a quien Marx detestaba, y era un odio correspondido. Lassalle fue derrotado, pero hicieron falta unos 20 años, y solo en el Congreso de Erfurt de 1891 salió Marx finalmente vencedor. Y el socialismo se hizo marxista, y siguió haciéndolo en los años de la Segunda Internacional, es decir, 1890-1914, para casi todos los partidos socialistas europeos. Durante aquellos años, y a lo largo de casi medio siglo, la doctrina de Marx fue la que establecía lo que era o no era el socialismo. Lo insólito es que hasta Lenin, y a despecho del manifiesto de 1848, el comunismo no se convirtió en un partido en ningún país, y quedó como una palabra que hasta el propio Marx empleaba solo, raramente. El partido de la izquierda se llamaba socialdemócrata. También Lenin perteneció hasta 1918 al Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. En aquel periodo el socialismo recibía el nombre de socialdemocracia, y la socialdemocracia era lo que se consideraba una fase de transición al comunismo. Y aquella socialdemocracia seguía siendo en cualquier caso un partido revolucionario, aunque el partido siempre estuvo dividido entre quienes esperaban que la revolución se produjese por sí misma por necesidad histórica y quienes querían hacerla de verdad. La siguiente fase comienza en 1918, cuando Lenin funda el Partido Comunista Ruso, y precisamente a partir de aquel momento se abre una brecha insalvable entre el comunismo, que es leninismo-estalinismo, y el socialismo, que no lo es. Pero prácticamente en todas partes entre 1920 y 1940, el socialismo europeo se ve obligado al marxismo, por la competencia con el comunismo, dejando bien claro que el marxismo europeo no era el leninismo soviético. Para comprender la perturbadora reestructuración de la lucha política que se produce en Europa, en los casi 100 años posteriores a 1848, basta con fijarse en el fantasma retratado por Marx ese año. Era un fantasma que condenaba en bloque todo lo existente y que anunciaba la supresión definitiva de todos los males del mundo. Guizot había gritado a los franceses: ¡enriqueceos! Desde la orilla contraria, el socialismo respondía: ¡os destruiremos! En aquel mismo año de 1848, Tocqueville, el gran autor de la democracia en América, durante la Asamblea Constituyente que tuvo lugar el 12 de septiembre en torno al debate sobre el derecho al trabajo, dijo, abro comillas: la democracia y el socialismo tienen en común solo una palabra: la igualdad. Pero nótese la diferencia. La democracia quiere la igualdad en libertad. El socialismo quiere la igualdad en la penuria y en la servidumbre. Cierro comillas. Con estas palabras, Tocqueville atribuye un nuevo significado al término democracia. Su democracia es la democracia liberal. En la experiencia que siguió a la Revolución de 1789,
La nueva discordia de ideales respecto a la contraposición monarquía-república del pasado es entre liberalismo y democracia. Pero fue por poco tiempo. Con la entrada en escena en 1848 del socialismo, se impone así una nueva realineación, una nueva contraposición. Tocqueville la capta al nuevo partiendo en dos, el democratismo. Reitero, Tocqueville la capta al vuelo partiendo en dos el democratismo, es decir, su alma jacobina queda asignada al socialismo, mientras que su alma moderada queda asignada al liberalismo. La libertad y la igualdad siguen siendo enemigas, pero bajo etiquetas nuevas. La igualdad, negadora de la libertad, se canaliza hacia el socialismo, mientras que la igualdad, afirmadora de la libertad, confluye en la democracia antisocialista, en la democracia, es decir, liberal. Lección 17. Marx y el mercado. La democracia es un sistema político. En cambio, mercado y capitalismo son palabras que aluden a un sistema económico. Ambas cosas están entrelazadas, pero un sistema político y un sistema económico no son la misma cosa. Empecemos por el mercado. ¿Qué es el mercado? El mercado es sobre todo un mecanismo, un automatismo que nos permite determinar los costes y los precios. Sin mercado, los bienes no tendrían unos costes auténticos, sino solamente unos costes ficticios. Añádase que el mercado es también un orden espontáneo. ¿Qué quiere decir eso? Ese concepto fue introducido por Friedrich von Hayek, que distingue precisamente entre dos tipos de órdenes, es decir, los órdenes organizados y los órdenes espontáneos. El mercado pertenece al segundo tipo, en el sentido de que funciona por sí mismo y que no está gobernado por nadie, lo que implica que no tiene costes de gestión, que es flexible y sensible a los cambios, que es el complemento de la libertad de elección y que simplifica enormemente la información. En suma, el mercado es un mecanismo en verdad extraordinario. Entonces, ¿por qué ha suscitado tanta hostilidad? ¿Por qué es tan odiado? Admitámoslo, sin tapujos, el mercado es cruel. Su ley es la del éxito del más capaz. Es cierto que tiene como objetivo encontrar un lugar adecuado para cada cual, pero también tiene la finalidad de obligar a los individuos al máximo esfuerzo, y los que irremediablemente son menos idóneos quedan marginados y son expulsados de la sociedad de mercado. ¿A quién, a qué cabe atribuirle tanta crueldad? A un individualismo exasperado y posesivo. Eso es lo que nos cuentan, pero me temo que en realidad es al revés. Es decir, que la crueldad de mercado es una crueldad social, una crueldad colectiva. Porque el mercado es individual blind, es decir, es ciego para distinguir a los individuos. Es, en cambio, una despiadada máquina de maximización de la utilidad colectiva. Vuelvo a preguntar, ¿por qué está tan demonizado? Es porque en lugar de hablar de mercado, 9 de cada 10 veces nos estamos refiriendo al capitalismo. Es un error, porque el capitalista privado está en el mercado, forma parte del mercado, se enriquece gracias a las leyes del mercado. Unas leyes que, por la misma razón, también pueden dejarle en la ruina de la noche a la mañana. No olvidemos que el mercado es un orden espontáneo, nacido sin que haya sido concebido ni diseñado por nadie, y menos aún por los capitalistas. Pero dar tanta importancia a los capitalistas nos hace olvidar que el mercado, al bajar los precios, es beneficioso para todos, para todo el universo de los consumidores. Marx estableció el principio del valor-trabajo, que el valor de un bien es el trabajo congelado en ese bien. Un principio que en realidad no tiene ningún fundamento económico. Consideremos, por ejemplo, un relojero que emplea varios días para hacer un reloj y otro que emplea pocas horas. El mercado hará que todos se arruinen, salvo el relojero que emplee menos tiempo. Marx, por el contrario, haría una media. Todo el mundo tiene que pagar ese reloj al precio de que pongamos una jornada de trabajo, por ejemplo. ¿Qué se deduce de ello? Que Marx es un individualista que protege el coste del trabajo de cada individuo, mientras que el mercado debería considerarse socialista, puesto que no protege al individuo, sino que, por el contrario, lo sacrifica al interés colectivo. La paradoja es, por tanto, que Marx es inconscientemente individualista, mientras que el mercado es, sin darse cuenta, colectivista. Lección 18. Políticamente correctos y óptica ideológica. El ideologismo habitúa a la gente a no pensar. Es el opio de la mente. Pero es también una máquina de guerra concebida para agredir y silenciar el pensamiento ajeno. Y con el crecimiento de la comunicación de masas, también ha aumentado el bombardeo de los epítetos, una guerra de palabras entre nombres nobles,
nombres apreciativos que el ideólogo se atribuye a sí mismo, y nombres innobles, descalificatorios y peyorativos que el ideólogo endosa a sus adversarios. Lo malo es que para el ideólogo el epíteto exime del razonamiento y lo sustituye. La descalificación ideológica no necesita explicación ni motivación. El ideologismo concede certeza absoluta y por tanto no requiere pruebas ni presupone una demostración. Las ideologías, y en grado sumo, la ideología marxista, ya están muertas, pero de ellas ha sobrevivido lo políticamente correcto. Una ideología sin metafísica ni filosofía que lo respalde, que se reduce a ser una forma de matar el pensamiento sustituyéndolo con epítetos peyorativos. Me explicaré mejor. El fin de las ideologías lo profetizaron muchos estudiosos de los años 60, pero a decir verdad, se trataba de una profecía un poco prematura. Además, el fin de la ideología significaba esencialmente el fin de la ideología marxista, que sin duda era la más importante y la más fuerte. Pero no de la ideología en general, como, por ejemplo, por utilizar la expresión de Benedetto Croce, categoría del espíritu. En cualquier caso, la profecía prematura de los años 60 maduró con el derrumbe del muro de Berlín en 1989. Bajo sus escombros acabó también la ideología stalinista-leninista y todo lo que había sobrevivido de la ideología marxista o marxiana. Ahora bien, lo cierto es que el deceso de aquella ideología no significa que haya desaparecido también la mentalidad ideológica, la forma de la mente, y por tanto las gafas con las que se mira el mundo. En su día, la ideología se calificó como un pensar que ha terminado de pensar, un conjunto de pensamientos muertos que ya no piensan, sino que por el contrario repiten obsesivamente eslóganes y consignas. Lo políticamente correcto no es ni siquiera heredero de un pensamiento. Se limita a ser una guerra donde se combate a base de epítetos que eliminan las palabras incorrectas, declaradas incorrectas, lo que nos deja a merced de una pura y simple ignorancia armada. Desde hace ya casi 2 siglos, el intelectual de Occidente vive libremente. Ya no es interrogado ni quemado por una torquemada. Ha dejado de estar al servicio de un mecenas que lo mantiene, ni acaba en la cárcel por delitos de opinión. Pero incluso, viviendo en libertad, somos verdaderamente libres de pensar libremente. Quien se ponga la mano en el corazón y rebusque bien, sabe perfectamente que no lo somos. Cárcel no, pero presión, incluso intimidación, sí, y mucha. Las verdades de derechas y de izquierdas siguen con nosotros. Quien no se deja intimidar conserva en cierto su libertad, pero también se queda en tierra. Es un don nadie, castigado con el silencio, con el ostracismo y definitivamente con la marginación. La fama, el éxito, los premios van casi siempre a parar en manos de los que husmean el viento de lo políticamente correcto. En el plano de la ideología, como una forma de construcción de la mente y como pensamiento bloqueante, el ideologismo no ha sido derrotado. El fin de la ideología, para hacerlo de verdad, tiene que ser también el final del piensa bien o del pensar correcto y de la tiranía de la ideología sobre el pensamiento. Hemos culminado de esta forma la lectura de los capítulos 13 al 18 del libro La democracia en 30 lecciones de Giovanni Sartori, edición a cargo de Lorenza Foccini. Les invito a que escuchen el siguiente podcast, donde el autor nos explica en los capítulos del 19 al 24 qué es la democracia. Soy Wilfer Ceballos Betancourt y espero que se encuentren bien.